Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando con nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y admiradas, expareja del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya se han pasado cosas, ambos han seguido adelante, pero la llama de la esperanza nunca se apaga del todo, ¿verdad? Y las últimas noticias han encendido esa llama con fuerza. Vamos a hablar sobre un gesto, un rumor, una señal, llámenlo como quieran, que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos los fans de Anker estén al borde de la histeria. Se trata de un libro. Sí, un libro. Pero no cualquier libro. Se dice que Kerem Bürsin ha dedicado un libro a Hande Erçel. Imagínense. Antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a escribir fanfics en nuestra cabeza, vamos a analizar la situación con calma, a ver qué sabemos con certeza, que son solo rumores y que podemos inferir de todo esto. Pero una cosa es segura, la sombra de su romance sigue siendo muy alargada y sigue generando muchísima expectación. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y esperanzas, por favor, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo constante. Sus likes, sus comentarios y sus comparticiones nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido. Bueno, vamos al grano. ¿De dónde sale este rumor de la dedicatoria del libro? Pues bien, todo comenzó cuando Kerem Bürsin, conocido por su pasión por la escritura y la literatura, anunció el lanzamiento de su nuevo libro. Hasta ahí, todo normal. Kerem es un hombre multifacético y ya sabíamos de su interés por la escritura. La sorpresa vino después. Según varias fuentes en redes sociales, y ojo, digo fuentes en redes sociales porque todavía no hay confirmación oficial, en la dedicatoria del libro, Kerem habría escrito algo que se interpreta como una clara referencia a Hande Erçel. Algunos dicen que la dedicatoria dice algo así como, a mi musa, a la estrella que ilumina mi camino, gracias por inspirarme a escribir estas palabras. Otros, más osados, afirman que incluso mencionó su nombre. Ahora, aquí es donde tenemos que poner un poco de objetividad. Como les dije, la información proviene principalmente de redes sociales, de cuentas de fans y de algunos medios que se han hecho eco del rumor sin confirmar la fuente. No hay una imagen clara de la dedicatoria, ni una declaración oficial de Kerem confirmando o desmintiendo la noticia. La falta de pruebas concretas no ha detenido la maquinaria de la especulación, y es que, seamos sinceros, el simple hecho de que Kerem haya escrito un libro en este momento con el recuerdo de su relación con Hande aún tan fresco en la memoria colectiva, ya es combustible suficiente para alimentar la esperanza. Sin embargo, la falta de confirmación no ha impedido que los fans de Anker se emocionen. Han estado analizando cada palabra, cada coma, cada posible significado oculto en la dedicatoria. Han rebuscado en entrevistas antiguas, buscando pistas que confirmen la teoría de que Kerem todavía siente algo por Hande. Los foros de discusión están que arden, las capturas de pantalla de entrevistas antiguas circulan sin parar, y cada pequeño detalle, por insignificante que parezca, es diseccionado hasta la saciedad. La dedicación y pasión de los fans de Anker es admirable, aunque a veces raya en la obsesión. Y seamos honestos, la historia de amor entre Hande y Kerem fue algo especial. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Era una conexión magnética palpable a través de la pantalla, que trascendía la actuación. Su relación, para muchos, era la prueba de que el amor verdadero podía surgir en los sets de grabación, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones. Su relación fue pública y muy documentada. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor, asistían a eventos públicos de la mano. Parecía que eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos para siempre. Cada aparición pública era un despliegue de cariño y complicidad. Sus interacciones en redes sociales eran un festín para los fans, quienes analizaban cada comentario, cada emoji, buscando nuevas pistas sobre su relación. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor idealizado, y su felicidad parecía inquebrantable.
Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un shock para muchos. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos: incompatibilidad de agendas, presiones de la fama, diferencias en sus planes de futuro. Nunca se supo la verdad. Las explicaciones oficiales fueron vagas e insuficientes para saciar la curiosidad del público. Se hablaba de desgaste, de diferencias irreconciliables, pero la verdad, como suele suceder en estos casos, quedó reservada para los protagonistas. El fin de su relación fue una decepción para muchos que habían depositado sus esperanzas en su historia de amor. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Ande comenzó una relación con el actor Kaan YLDRM, aunque actualmente se rumorea que ya no están juntos. Kerem, por su parte, se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa. Ande, tras su relación con Kaan, ha sido vinculada a otras figuras del mundo del espectáculo, pero ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Kerem, fiel a su estilo reservado, ha evitado los focos y se ha centrado en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Pero a pesar de todo este tiempo, la sombra de Anker sigue presente. Muchos fans se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado. Creen que todavía hay una posibilidad de reconciliación. Y noticias como esta, la de la supuesta dedicatoria del libro, alimentan esa esperanza. Es un fenómeno común en el mundo del espectáculo. Las parejas que han dejado una huella imborrable en el corazón del público a menudo siguen siendo objeto de deseo y fantasía mucho tiempo después de su separación. La nostalgia y la esperanza de un reencuentro son sentimientos poderosos que mantienen viva la llama de Anker. Es importante recordar que ambos son adultos y tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Ande y Kerem son talentosos, exitosos y merecen ser felices. Pero también es comprensible que los fans se aferren a la esperanza de que su historia de amor pueda tener un segundo capítulo. Al final del día, el amor es un sentimiento complejo e impredecible, y quién sabe qué depara el futuro para Ande y Kerem. Volviendo al tema del libro, incluso si la dedicatoria no es explícitamente para Ande, el hecho de que Kerem haya escrito un libro es algo significativo. Él siempre ha sido un hombre sensible, inteligente y con una gran capacidad para expresar sus emociones. Un libro es una forma muy personal de compartir sus pensamientos y sentimientos con el mundo. Este proyecto literario podría ser una ventana a su alma, una oportunidad para que Kerem se exprese de una manera más profunda y honesta. Quién sabe, quizás en las páginas de ese libro encontremos pistas sobre su estado emocional, sobre sus reflexiones sobre el amor, sobre sus experiencias pasadas. Quizás indirectamente podamos entender un poco más sobre su relación con Ande. La literatura tiene ese poder, el de revelar verdades ocultas a través de la ficción y la metáfora. Lo que sí es cierto es que este rumor de la dedicatoria ha generado una gran expectación en torno al libro de Kerem. Los fans están ansiosos por leerlo, por analizar cada palabra, por buscar cualquier señal que confirme sus sospechas. Y Kerem, sin duda, es consciente de todo este revuelo. La presión mediática y la atención del público son inevitables en su posición, y es probable que Kerem esté manejando la situación con cautela y profesionalismo. ¿Será que Kerem está jugando con las expectativas de sus fans? ¿Estará tratando de enviar un mensaje subliminal a Ande? ¿O simplemente es una coincidencia y la dedicatoria no tiene nada que ver con ella? Estas son las preguntas que se hacen los fans, y solo el tiempo podrá responderlas. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora solo podemos especular, analizar y soñar con un posible reencuentro. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del talento de ambos, seguir sus carreras y respetar sus decisiones. El respeto a su privacidad y a sus elecciones personales es fundamental. Y por supuesto, esperar a que Kerem o Ande hagan alguna declaración oficial sobre el tema. Quizás en una entrevista, quizás en redes sociales, nunca se sabe. Pero mientras tanto seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad y listos para compartirla con ustedes. Mantendremos nuestros oídos bien abiertos y nuestros ojos bien puestos en cualquier señal que pueda surgir. En resumen, hemos hablado sobre el rumor de que Kerem Bürsin ha dedicado su nuevo libro a Ande Erçel, un rumor que ha encendido la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Hemos analizado la información disponible, hemos contextualizado su historia de amor y hemos especulado sobre las posibles interpretaciones de este gesto. Al final, la verdad solo la saben ellos dos, pero la expectación es innegable.
La incertidumbre es parte del encanto y la posibilidad de un reencuentro por remota que sea, sigue siendo un motor de esperanza para muchos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que toda la información que les he dado está basada en rumores y en lo que se ha publicado en redes sociales, así que tomen todo con pinzas hasta que haya una confirmación oficial. Les insto a mantener la objetividad y a no dejarse llevar por las emociones. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem le dedicó el libro a Hande? ¿Piensan que todavía hay una posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes, mi gente bella. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.